bendiga, amados hermanos. Qué bueno que finalmente podemos transmitir este video y tener esta relación a través de videos en el cual vamos a tratar de concluir lo que fue el curso de periodos bíblicos. Le agradezco a todos los que han enviado sus trabajos, sus tareas. Ya se las he calificado, les he enviado la contestación con sus respectivas notas, y hay algunos hermanos que definitivamente necesitan enviar sus trabajos. Me he tomado el trabajo de llamarlos uno por uno. Hay algunos que no llamé y es porque estaban prácticamente completos, ¿ya? Así que a todos los que estaban atrasados, ya los llamé, ya les di sus indicaciones. Y vamos pues a comenzar con nuestro cuarto periodo, que es el de la promesa. Así que empecemos sin más, o hagamos un pequeño refresh. Ustedes recordarán cuando nosotros dimos la dispensación de la inocencia, que esta dispensación inició en Génesis capítulo 1, versículo 26, y se extendió hasta el Génesis 3, 24. Esta dispensación lleva su nombre gracias a el sentido o el estado en el que las personas que en ese momento estaban tenían, y era inocente, ¿sí? Eran 100% inocentes. Por tal motivo, este es la dispensación número uno, que lleva o que tiene la menor duración, y dos, es el periodo en el que él toma el nombre por la condición del ser humano, que era de inocente. También vimos en el periodo de la conciencia, que inició en el el capítulo 4, versículo 1 de Génesis, en el que nos muestran la condición del ser humano, ¿verdad? Y este periodo termina en Génesis 8, versículo 19, y lleva su nombre, la conciencia, precisamente porque esa conciencia que obtuvieron, la manera en que lo obtuvieron, que fue a través de un pecado, porque había una prohibición y ellos saltaron esa prohibición, de tal manera que ellos reciben a cambio la expulsión del Edén. Por tal motivo, cuando inician en el siguiente o en la siguiente dispensación, ellos ya son conscientes de las cosas. Por tal motivo, esta dispensación lleva su nombre, dispensación de la conciencia. Tercero, vimos que era la dispensación del gobierno humano. El gobierno humano inició en Génesis capítulo 8, versículo 20, y termina en Génesis 11, versículo 9. Recuerden que lleva su nombre a raíz de que el hombre, ya en esta oportunidad, el hombre siendo consciente, el Señor los deja nuevamente a que ellos tomen control de hombre sobre hombre y puedan tener la oportunidad, si ya saben lo que es el bien y el mal, pues que esto lo acercara a Dios, y que el hombre le prohibiera al mismo hombre la maldad y le premiara las cosas buenas. Pero definitivamente que hicieron todo lo contrario, como en las otras dispensaciones. No he querido entrar en ellas y dar todos los detalles, porque solamente un pequeño refresh, ¿verdad? Ya eso lo vimos en clase y con lujos de detalle. Por tanto, al finalizar quedaron en la Torre de Babel, y en la Torre de Babel intentaron llegar a Dios. Nuevamente el Señor tuvo que intervenir y ellos quedaron dispersos, y antes de eso hubo una confusión de lenguajes, por tal los esparció. Ahora se hicieron lo que el Señor les mandó a hacer después de que salieron del arca, después del diluvio, ¿verdad? Así que
hasta ahí vimos las tres primeras dispensaciones. Luego ahora vamos a entrar, lo que es ya objeto de este video, que es en Génesis capítulo 11, versículo 25, inicia, ¿verdad?, lo que es esta maravillosa dispensación de la promesa, y termina en Éxodo 19, 8. ¿Sí? Así que aquí vemos, según el relato bíblico, 430 años que ocurren entre el gobierno humano y la dispensación de la ley. Aquí se sitúa la dispensación de la promesa, la cual nos trae, eh, número uno, una hermosa historia bíblica en la que nos comparte acerca de nuestro padre espiritual, Abraham. Ahora bien, Abraham es uno de los hijos de Taré, y a partir del capítulo 11, versículo 25, inicia el relato hablando de Taré y sus hijos, Nacor, Harán y Abraham, en los cuales nos muestran que vivían en una ciudad llamada Ur, en el cual era una ciudad totalmente pagana, y Taré y sus hijos eran comerciantes. Ellos se dedicaban a vender todo tipo de cosas. Entre ellos hacían figuras, creo que eran de barro, y le daban formas y le daban todas estas cosas, y se la vendían a las personas como si eso fuese un dios. Así que ellos comercializaban con Dios, ellos adoraban a muchos dioses, y esto lo hicieron por muchísimos años. Por eso cuando usted lee Josué capítulo 24, a partir del versículo 2, usted se va a dar cuenta como Josué habla de Abraham, que Abraham y su familia eran paganos, en otras palabras, no estaban con Dios, hacían muchas cosas que no le agradan a Dios, a pesar de que todos ellos eran descendientes directos de quién, de Sem. Entonces, si ellos eran descendientes, había promesa dentro de ellos, porque eran descendientes del linaje santo del Señor, pero aún así, a través del tiempo, entre que muere Sem y se empieza a diluir en el tiempo, ¿qué cosa se diluye? La fe en el Dios verdadero, en el que los había, en el que me estoy adelantando, en aquel que había traído a sus padres mucha bendición, habían sido, después del diluvio, habían sido bendecidos, ¿sí?, durante muchos años. Ahora sencillamente se olvidaron, y la pregunta que usted y yo nos pudiésemos hacer es, pero ¿por qué Abraham, si tenía tan mala trayectoria, fue llamado por Dios? Entonces, usted empieza a analizar los versículos que nos hablan después del 30, al versículo 30, usted empieza a ver que no está tácito allí, pero usted puede darse cuenta que lo que ellos hacían era algo que Abraham en un momento pudiese pensar, pero bueno, nosotros adoramos dioses, pero oye, si yo ayer o esta tarde acabo de hacer uno y acabo de venderlo y ahora lo están adorando, yo también estoy adorando, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, él se dio cuenta, no se autoengañó, en otra palabra, o estuvo despertando al autoengaño que tenía, y empieza en esa búsqueda, y es ahí donde el Señor nos encuentra. Cuando estamos en esa búsqueda, Él fue encontrado, cuando estuvo buscando, pero es que no puede ser, esos dioses, no, pero en mis ancestros hablábamos de el único Dios, el que nos apartó y nos guardó del diluvio, y empieza a formarse
Y es allí donde entonces el Señor interviene. Y es cuando le hace el llamado. Esa es la razón, el motivo por el cual Él recibe un llamado. Yo sé que hay muchas controversias, muchas historias que hablan en los teólogos en general, diciéndonos que, que hay muchas formas de por cuál él fue llamado, pero realmente si vemos y nosotros interpretamos el, la Biblia y los versículos que atañen antes del llamado y después del llamado, usted se dará cuenta que aquí no hay mucho que hilar. Realmente él fue llamado y su llamamiento se dio a que lo que ellos hacían a él no lo satisfacía. Ahora bien, cuando lo llaman, Dios lo llama de una manera que usted puede decir, ¿hay algún tipo de exigencia allí en ese llamado? ¿Qué exigencia se da? Claro, sí había exigencia, ¿sí? Igual que cuando nos llaman a nosotros. Hoy en día, en el llamado, qué nos pide? ¿Qué nos exige? Nos exige, primero, aceptar al Hijo, ¿verdad? Nos pide creer, porque si no hacemos eso, sencillamente no hay ningún llamado. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó, ¿sí? Aceptó ese llamado y eso lo llevó a que fuese o saliera de su tierra y su parentela, porque ese era el llamado. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera tenía cuál era esa tierra, pero sí había una promesa allí. Y él aceptó recibir esa promesa. Ahora, que habían bendiciones a cambio. Sí, claro, habían bendiciones a cambio. Sí, el Señor tenía algo que darle para que él se incentivara y dijera, yo voy. Claro que sí, había muchas eh, habían prebendas que vienen más adelante, pero ¿fue eso exactamente lo que hizo que Abraham saliera de su tierra? No, lo que hizo fue que por primera vez había encontrado un Dios que le estaba hablando a su mente y a su corazón, que anteriormente no lo sentían. ¿Por qué? Porque eran cosas que no, realmente no traían no tenían ningún beneficio, no tenían ningún valor, eran sencillamente estatuas de barro. ¿Okay? Entonces, de allí se da el, el, este, este gran hecho de que Abraham toma la palabra del Señor. Y si usted sigue leyendo, se dará cuenta que Taré y Nacor trataron de persuadir a Abraham para que no se fuera. Oye, si aquí estamos bien. Oye, aquí el negocio está próspero. Oye, aquí tenemos bienes, propiedades. ¿Para qué te vas a ir al desierto a hacer qué? ¿Ah? Si todo aquí lo recibimos de los dioses. Este era el pedacito. Que Abraham no estaba recibiendo nada de Dios hasta ese momento. Y decidió aceptar, como usted un día aceptó, seguir a Cristo. Así que él aceptó seguir las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿le fue fácil? Por supuesto que no. ¿A usted le ha sido fácil seguir al Señor? ¿Verdad que no? A nadie le ha sido fácil, porque Dios no nos prometió que sería, conviértete a mí y todo será maravilla, ¿no? Igual estamos en el mundo y la misma palabra dice que mientras estemos en el mundo tendremos aflicciones y, y, y vivimos en el mundo y nos juntamos en el mundo y recibimos los problemas de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, ¿ya? Así que lo importante es que el mundo no nos separe de Dios. Fue Abraham, ¿ok? Entonces usted se podrá preguntar, ¿cuál fue el propósito de Dios en llamar a Abraham? ¿Para qué lo llamó? ¿Sí? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál fue el propósito? Yo sé que los que hicieron su trabajo, su tarea, ya lo desarrollaron y están claros. Los que no, yo les pregunto, o más bien les pregunto a todos, ¿cuál fue el propósito de Dios? Usted podrá decirme,
Bueno, es que no hubo un propósito, efectivamente hubieron varios propósitos, pero en ese llamado inicial, ¿sí?, se pueden destacar en tres. ¿Cuál sería? Primero, conservar el testimonio puro y verdadero. Usted lo tiene en su manual, usted lo ha leído. ¿Qué era lo que iba a conservar Dios a través de Abraham? El testimonio puro y verdadero de él. Eso es lo que iba a hacer. Entonces, segundo, ¿sí? El Señor tenía que hacerse de un hombre que fuera un instrumento para que como hombre, ¿verdad?, pudieses dar que el verdadero, pudiese darle el verdadero la verdadera formación a toda la humanidad acerca de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, como segundo, ¿qué puede rescatar? Que Dios necesitaba hacerse de un instrumento en la tierra, ¿verdad?, que fuera igual que todos los demás. Ese es el segundo punto por el cual fue llamado Abraham. Tercer propósito que podemos ver allí, ¿cuál es? Que el Señor necesitaba preparar el medio, el camino, ¿sí? ¿Para qué? Para que se dieran las promesas que iba a venir nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Esas son los tres propósitos que hay dentro del llamado que el Señor le hace a Abraham. Ahora bien, ¿había revelación de la voluntad divina? Por supuesto que sí había revelación allí. Y esa revelación ustedes la tienen aquí bien escrita, tipificada en su manual. Y cito textualmente, hay 6. Dice, hacer de él una nación grande, está en Génesis 12, ¿verdad? En hacer de él una nación grande. Y efectivamente nosotros podemos ver que Israel es una nación milagrosa, aunque es un país bien pequeñito, es una nación milagrosa, ¿sí? Segundo, bendecir su vida. Esa promesa tuvo su literal cumplimiento. Abraham tuvo de todo y en gran abundancia, ¿verdad? Tercero, engrandecer su nombre. Seguimos estando en Génesis 12:2. Durante siglos la historia de Abraham ha sido una bendición para aquellos que confían en quién, en él. Cuarto, hacer de la humanidad, hacer de ti una gran bendición. Aleluya. Seguimos estando en el 12:2. Durante siglos la historia de Abraham ha sido fascinante, hermosa, y sigue estando Abraham en las primeras líneas de todo 4000 años después. Imagínense. Entonces, quinto, bendecir a los que te bendijeran. Todo aquel que bendiga y fue bendecido y seguirá siendo bendecido. Maldecir a los que lo maldijeren, totalmente lo contrario, en el 12:3. Y como séptimo, bendecir en él todas las familias de la tierra. Todas las familias, esa es una promesa que sigue avanzando, que sigue estando allí y que a través de la fe de Abraham como padre de la misma, seguimos todos siendo bendecidos. Usted y yo seguimos siendo bendecidos gracias a la fe de Abraham. ¿Eh? Entonces, cuando se fue Abraham de su tierra, de su parentela, se fue cargado de promesas. Se fue. Pero usted y yo tenemos promesas. A veces las personas critican todas las situaciones que se dieron, porque se dieron situaciones adversas, situaciones negativas, situaciones que llevaron a que se acordara Abraham de que él no era un hombre santo, él era un hombre como usted y como yo. Cuando digo que no era un hombre santo, no me malinterprete,
era un hombre que estaba apenas empezando a aprender, ¿sí?, la fe y el verdadero valor de mantener la fe. Recuerden eso. Igual que usted y que yo. Todos los días seguimos aprendiendo la fe y el valor de la fe. Cada día aprendemos a creerle más a Dios. En otras palabras, usted y yo todos los días creemos un poquito más. Y cada vez que pasamos por una prueba, la pasemos o no la pasemos, igual aprendemos a creerle un poco más a Dios. Recuerden eso, porque es algo muy importante para todos nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Cada día créale un poco más a Dios y llegará a la estatura del valor perfecto. ¿Amén? Así que seguimos con Abraham, porque ya me voy a salir. Gloria a Dios. Por ahí alguien me dijo, no diga gloria a Dios y no diga amén si es un video que usted está haciendo. Pero la verdad es que yo espero que cuando usted esté allá y esté escuchando este video, usted se siente identificado y diga gloria a Dios y diga amén. Porque de eso se trata. Se trata de que usted reciba. Se trata de que cada uno de nosotros le demos la posición que se debe a nuestro Señor. ¿Sí? Así que bueno, seguimos. Muchos critican a Abraham, critican todas las cosas que hizo. Hizo muchas cosas malas, sí. Usted lo tiene en su curso como que la debilidad del hombre, que él fue débil. Que hombre no es débil. El único que no es débil es que Dios. Jesús se manifestó y aún en medio de muchas circunstancias, Jesús dejó entrever algún tipo, ¿verdad?, de debilidad, no como Dios, sino como un Dios hecho hombre que estaba, cuando estuvo sufriendo, como usted lo vio, estaba sufriendo, claro que sí. Cuando estuvo en la cruz, estaba sufriendo. Y llegó un momento en el que no quería que esto siguiera o continuara, pero él necesitaba que esto sucediera para que usted y yo hoy gozáramos de la libertad en la que nosotros vivimos y estuviésemos viviendo bajo este régimen de la gracia, bajo esta dispensación. Era necesario que eso sucediera, pero eso no le quita que él como hombre tuvo ciertos sufrimientos, ¿verdad? Y que él como hombre tuviera algunos pensamientos como los que usted y yo hemos tenido. Pero nos estamos yendo a Jesús, digamos en Abraham. En Abraham, él, o sea, si usted tiene hambre, ¿qué hace? Usted busca comida. Y si no la tiene a la mano, entonces la busca donde la pueda encontrar. Claro, claro. Por ejemplo, usted y yo tenemos una promesa de vida eterna. Diga amén. Ellos tenemos una promesa de vida eterna. Pero le digo algo, usted todos los días vive en pos de recibir esa vida eterna. Padre Santo, ¿m? Todos los días vive en pos de recibir esa vida eterna. No, ¿verdad? Algunas veces las deja de lado. Algunas veces se le olvida, ¿sí? Y hace cosas negativas. O tienes pensamientos impropios, o haces cosas que no debieras hacer, en pos de en que necesito dinero, necesito tiempo, necesito hacer una cosa, necesito hacer la otra, en pos del alimento, de que si no digo de pronto una mentira, que tú sabes que yo sé que es mentira, pero se dicen con qué intención, no, porque es que si no la digo no puedo llevar el alimento a mi casa en esta semana, por ejemplo. Estoy hablando hipotéticamente. Si alguien no pasa por lo que yo he dicho, por favor, perdónenme. ¿Sí? Perdónenme. Entonces estoy hablando mal. Pero si usted ha pasado por todas estas cosas, usted se dará cuenta que el único camino, ¿verdad?, a seguir al Señor es creyéndole a Él. Pero no siempre nuestro corazón está
está siguiendo. ¿Qué pasó con Abraham en ese momento? Abraham, le cito, vamos a seguir el módulo, me estoy tratando de ceñir a él para, solo le doy argumentos y en qué pensar. Cuando estamos en clases definitivamente que tengo mucho más tiempo, mucho más espacio y podemos ampliar muchos más conceptos, ¿verdad? Pero ustedes van a ver que me estoy ciñendo mucho al módulo y yo sé que los tengo acostumbrados a darle mucho más que eso, pero lo importante es que en estos momentos podamos pasar todos este curso y que podamos recibir, ampliar un poco y ver cómo se está encadenando todo esto, ¿sí? No solamente yo leí esto, yo hice un trabajo y ya pasé la materia, ¿no? Porque es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, seguimos. La debilidad del hombre. La debilidad del hombre. Dice que cuando salió de la tierra que Dios le había prometido y descendió a la tierra de Egipto, eso está en Génesis 12, del 10 al 20. ¿Qué fue lo que pasó allí? Él fue enviado hacia Canaán y él sabía que había una tierra hermosa que lo estaba esperando, pero lo que estaba viendo y a donde iba y seguía caminando, que eran cosas que negativas, desierto, tierra todos los días, hasta que llegó un momento, ¿sí? Denme un segundo. En ese momento había grande hambre en el camino. Había bastante hambre en la humanidad. Oiga, en ese momento ellos en el desierto no tenían más que comer sino arena, ¿sí? Así que, digo, a veces es fácil creerle a Dios con el estómago llenito, bien, bien confortable, pero en circunstancias tan adversas como esa, ¿sí? ¿Qué decidió hacer él? Ir a Egipto, ¿verdad? Y eso contrajo que posteriormente allí mismo ellos iban a ser, ¿qué? Esclavizados. ¿Quiso Abraham que eso sucediera? No. ¿Incumplió Abraham a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque no tuvo de mente, o no tuvo en la mente, corrijo, no tuvo en la mente, ¿qué cosa? ¿Cuál era la promesa de Dios? Insisto, usted y yo tenemos promesa de vida eterna. Ahí está. ¿Ok? Bien, seguimos. Cuando tomó a Agar, me imagino que tuvo para disfrutar mucho el asunto, ¿verdad? Yo creo que usted también se imagina eso. Pero no había una promesa ya. Claro, tenía una promesa que iban a tener un hijo, ¿verdad? Sin embargo, se fueron a una ayuda externa. ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos a una ayuda externa sabiendo que la solución está en la promesa de Dios para nosotros? Entonces, a veces criticamos y fuertemente lo que hizo Abraham, pero es criticarse a uno mismo, ¿ya? Pero hay una gran ventaja. Él le siguió creyendo a Dios y le fue tomado por justicia, ¿verdad? Y por eso el Señor lo llamó mi amigo. ¿Cuánto quisiera yo que el Señor dijera, Diógenes, tú eres mi amigo? Usted puede poner su nombre allí. Si usted dijera, tú eres mi amigo o tú eres mi amiga. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Cuando mintió que Sarai era su hermana en Génesis 20, ¿sí? Produjo un gran problema, ¿verdad que sí? Porque el faraón de turno casi se acuesta con su esposa y acarrea maldición para Egipto y se entretejen una serie de cosas que se dan allí. Cuando usted lee que por tiempo no podemos leer el pasaje y poderlo sacarle muchas cosas, pero lo importante aquí es ver que todo se dio a causa de una mentira. Pero bien, en un momento dado no se hace como a un lado si sabe que vamos a ir allá y mi gente va a tener alimento,
pero, pero, si yo digo que es mi esposa, me cortan la cabeza. Entonces, ahí es donde uno empieza como que a decir, bueno, ¿qué tanto? Sí, pero es que todo eso se dio porque no le creía a Dios desde el inicio. ¿Ves? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerle a Dios desde el inicio. Usted sabe que hay promesas para usted de vida eterna, créale a Dios y haga las cosas cristocéntricamente y usted se dará cuenta de que hay cumplimiento en eso. ¿Que vamos a pasar trabajo? Claro que sí, vamos a pasar trabajo, pero siempre habrá felicidad, siempre habrá sanidad, siempre habrá en nosotros libertad y sobre todo seremos llamados amigos de Dios. No tenga usted dudas sobre eso. Seguimos. Así como sucedió con ellos, sucedió eh, en el caso de cuando Abraham estuvo con Agar, que fue eh, una de las servidumbres de Abraham, y Sara se la presenta para que él tan felizmente dijo, claro que sí, ¿cómo que no? También tuvo un hijo. ¿Sí? Y eso ocasionó uno de los grandes problemas de la humanidad, porque, porque ¿quién es el primogénito? Se supone que el primogénito es el primero que nace. Sin embargo, ¿de qué manera lo vemos? Nosotros no los vemos desde el punto de vista, y por eso es que hay tantas guerras allá en el Medio Oriente, por allá entre los árabes, entre los judíos, y viven en una constante pelea en la actualidad. Y por eso, porque quien recibe la herencia no fue el primero, fue el segundo. ¿Pero por qué? Porque es que realmente el segundo sí fue el primero. O sea, fue el primero que había sido, ¿qué cosa? Prometido. Era el primero que había sido anunciado que iba a ser de Abraham y su matrimonio, en su matrimonio de Abraham y su esposa. En cambio, la de Agar, o el hijo de Agar, no fue el prometido por el Señor. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, el primogénito fue ¿quién? Isaac. Pero si nosotros nos vamos desde el punto de vista cronológico y nos daremos cuenta que el primero que nació, ¿quién fue? ¿Usted sí se acuerda? ¿Mm? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se llama el hijo que tuvo Abraham? Parece que se me ocurrió esto aquí. Disculpen ustedes, aquí hubo una intervención. Entonces, ¿recuerdan ustedes quién fue ese hijo? Que hoy en día eh, se mantienen esas figuras que todavía siguen matándose allá entre los pueblos árabes. ¿Sí? ¿Quién fue? Esaú. Esaú fue el primero que nació, pero no de la promesa. Isaac fue el primero que nació en la promesa. Por tanto, ¿sí? El que se toma es Isaac, desde el punto de vista teológico bíblico. Recuerde eso, desde ese punto de vista. Ok, aquí esto me está diciendo que se va a cerrar. Así que permítame y terminamos en el otro vídeo, lo de la promesa, y por ahí mismo seguimos con el de la ley.